Hola, hola, este es un nuevo episodio de La Oruga, podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Estamos en un momento interesante en el Perú, estos meses, años, no sé, muy vinculados a los tiempos, o a las memorias, o a los tiempos y sus distintas velocidades. Estamos celebrando o recordando los 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. También son los años del bicentenario de la independencia de la República. Son 10 meses de una matanza reciente en Ayacucho que nos enlutece a todos. En fin, hay muchas efemérides rondando a nuestro alrededor, aunque parecieran no generarnos el suficiente impacto ciudadano como para pensar o asumir sus consecuencias. Para hablar no solamente de efemérides, claro, sino sobre todo de lo que la memoria, el poder y la inteligencia nos pueden brindar, nos acompaña, ¿quién mejor? Elizabeth Yelin, socióloga, investigadora en derechos humanos, en memorias históricas y de la represión, en género, en fin, en cuantas cosas, muy querida en el Perú. Nada, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elizabeth? Es un gusto estar aquí y reconectar con Perú y con ustedes, con el IEP. Para nosotros un súper gusto. A ver, empiezo por esto, quizá. Es un momento raro, no solamente en el Perú, en el mundo, donde hay mucho negacionismo, relativismo, un lenguaje que se ha ido degradando en general, y no pareciera el mejor momento para que las memorias florezcan y, digamos, tengan consecuencias políticas relevantes. En todo lugar se impone, parece ser un nuevo tipo de vínculo que está basado en el cinismo. Entonces, la verdad, digamos, como principio articulador de la convivencia, no parecía tener la misma importancia que pudo tener en algún momento en el siglo XX. Leí, me acuerdo, hace tiempo, mira, hace cuánto, ¿no? Porque cuánto murió Hobsbawm, pero que él decía, hace mucho tiempo que tanto la verdad como la historia perdieron función social. Tú que has trabajado tanto estos temas, ¿no?, de recordar y significar, ¿cómo, cómo sientes que en qué momento del vínculo con la verdad, la memoria, la historia y su impacto en nuestras vidas reales estamos en el mundo, en Argentina, en Perú, en nuestra América Latina? Eh, en primer lugar, me gustaría señalar algo que muchas veces he dicho y escrito, pero que me parece importante, que eh, nunca hay una memoria, sino que son varias. Y las luchas por las memorias, más que las memorias en sí, tienen que ver con luchas por el poder. Son parte de luchas por el poder. Entonces, no es que esto que vos llamás negacionismo, relativismos, no quieren memoria. Quieren memoria, pero es otra. La lucha es cuál de las narrativas, cuál de los relatos va a ser más aceptada por quién, en qué momento. En la medida en que tenemos giros a la derecha en varios países y una dominación eh, que de, de grupos poderosos que están enquistados, esos grupos van a llevar adelante sus proyectos de memoria, que por supuesto son distintos a los que vos y yo tenemos en mente, que tiene que ver con memorias de la represión de parte de esos mismos poderosos hacia poblaciones, que tiene que ver con luchas políticas de otros momentos que no necesariamente están desplegándose de la misma manera ahora. Entonces tenemos que muchas memorias que tienen que ver con victimización, con represión o con resistencias están dejadas de lado, no, pero subordinadas a quienes tienen más poder en este momento y que llevan adelante otros proyectos de memoria.
Entonces, esto es muy común que usamos la expresión negacionismo, pero en realidad no es un negacionismo. Lo que dice es que lo que se hizo, no niegan que se hayan hecho atrocidades, solo que no las llaman atrocidades y que dicen que fue un mal necesario para en su momento sacarla del escenario la amenaza comunista o la violencia de las guerrillas u otras maneras de contarlo. Entonces lo que estamos es en realidad, y esto es permanente, en una especie de lucha por las memorias. Y esas luchas por las memorias tienen que ver con el pasado, porque es traer qué del pasado para el presente, pero tienen básicamente que ver con las luchas políticas y por el poder en cada uno de los presentes. Vivimos en este momento un periodo, una época, que esperemos que no sea eterna, de embate muy fuerte de las derechas, de ideologías del poder, de ideologías donde las palabras tales como justicia social son denigradas. Entonces, bueno, nos toca eso. Y a mucha gente lo que les toca, o nos toca, es eh, participar en esa lucha sabiendo que las fuerzas no son equivalentes. Tal cual. Sí, pues sí, tú lo has dicho en numerosas ocasiones. Tienes un libro además muy importante que creo que da cuenta bien de esa aproximación en torno de, pues que no hay una memoria, sino que hay, en todo caso, un mosaico y confrontación entre diversos proyectos de significación del pasado o de convivencia. En algunos casos podría ser convivencia, en algunos casos es imposición, en fin, de confrontación entre distintos proyectos. Ahora me pregunto también, y quizás esta es una sensación que tengo, y es que igual antes, estas disputas por hacerse de una historia oficial versus una historia, una memoria, digamos, disidente, Uh eh, -huh. podría, igual tenía como, compartían algunas bases. Tanto la oficial como la disidente tenían cierto apego a lo que podríamos llamar a la antigua, pues un respeto por el principio de identidad con la verdad. La realidad es importante y voy a decir verdades. Puede ser que lo que diga sea más, digamos, desde el poder, sea más prosaico, más épico, eh, la típica construcción nacional, digamos, patriotera, Sí. pero sobre la base de un mínimo de respeto por algo que llamamos reflejo la verdad. Siento que hoy, aunque siguen dándose las disputas por la memoria, el respeto por la idea de la verdad no existe más. Es decir, se puede herir de inexistencia y no solamente de tergiversación, violaciones a los derechos humanos o masivas inclusive. Eh, es lo que llaman, digamos, que estamos en una época de lo que dicen fake news. O sea, que hay muchas noticias que en realidad no reflejan la realidad, ni reflejan, ni aluden a esto que vos llamás verdad, y que circulan. Ahí juegan las redes sociales, juegan un montón de transformaciones que hubo en el último par de décadas sobre qué impacta sobre quiénes, en qué poblaciones. Entonces, muchos hablan de la posverdad, o sea, que la verdad no es la verdad de lo que pasó, sino que es la verdad que se construye y convence y que no necesariamente una es la misma que la otra. Entonces, es eso. O sea, pensemos que estamos en ese tipo de situaciones, en una situación que es denunciada por muchos, que es peleada en distintos espacios, pero que la realidad del día de hoy es una realidad donde se construyen
la construcción de noticias y la construcción de relatos y la construcción de narrativas en general y la manera en que la gente las acepta no están necesariamente vinculadas con una, llamémosla, verdad histórica o con una realidad realmente existente, porque la construcción de esas noticias es una realidad que no es la es la realidad del imaginario del día de hoy. Claro, no necesita Entonces, su contrapeso con la realidad fáctica para tener éxito. y que no necesita exactamente, que no necesita porque los medios de comunicación son otros, porque son mucho más, se habla mucho más a un círculo de gente que ya está en la misma, en el mismo sistema de creencias, sean creencias fundamentalistas religiosas o sean creencias políticas o sean creencias sobre espirituales o lo que quieras. Entonces se habla más en círculos cerrados en las redes. Y ahí, como se trata más de creencias que de hechos, dominan las creencias. Punto. Entonces, en ese sentido es que las alusiones al pasado pueden ser muy, muy, muy tergiversadas, entre comillas, en relación a lo que la historia fáctica puede decir o puede, y ahí es, este, ahí yo recuerdo una cita que muchas veces he hecho de un texto de Yosef Yerushalmi, donde dice que frente a los fabricantes de noticias, es un texto de hace 30 años quizás, pero frente a los fabricantes de relatos, eh, lo que él lo pone en boca del historiador. El historiador lo que puede hacer, eh, espera que, lo que el historiador puede hacer es aferrarse a los hechos, casi de una manera, yo diría, casi positivista. O sea, hay evidencias de tal cosa, guardemos las evidencias, porque en algún momento se podrán servir, pero mientras tanto y en la lucha en la lucha que existe y especialmente en los medios y en esta manera de entrada de las redes, es que lo que se hace es eh, creer en eso, es trabajar más con creencias que con hechos. Elizabeth, estaba pensando, intentando llevar el tema ya hacia lo de la Comisión de la Verdad en el Perú, 20 años, mira que cómo pasa el tiempo, Uh -huh. em, y pensaba en cómo quienes en el Perú empezaron a trabajar el tema de la memoria, creo que no se decía así, claro, pero no se decía memoria, pero estaba vinculada a la acción de los organismos de derechos humanos, las organizaciones de víctimas de la violencia política y en particular luego por los intelectuales de la izquierda, como Carlos Iván de Gregory y otros muchos alrededor o cerca de él, que acompañaban con elaboración, digamos, el acto de archivar, rescatar, denunciar y finalmente elaborar un discurso que hoy conocemos como memoria, digamos. Creo que ha sido un proceso así, de irse construyendo mientras se iba viviendo, digamos. Pero hoy quizá esa comunidad política y ética, por lo menos en el Perú, no existe más, digamos. No hay partidos de izquierda, tampoco hay intelectuales orgánicos a esos partidos o a esas, sino a los partidos, a los idearios que habían detrás de ellos. Y los propios organismos de víctimas, pues, como es comprensible, han envejecido. Han envejecido y la transmisión intergeneracional no la sustituye con igual eficacia, digamos. Eh, no sé cómo será exactamente, supongo que en Argentina es distinto, pero pienso, esta gente, este horizonte, esta comunidad afectiva y política,
es la que sustentó un poco la Comisión de la Verdad. Digamos. Ahí se construyó. Em, ¿Cómo sientes que en América Latina, en Argentina, en general, en una reflexión más general, no solamente la peruana, digamos que es muy particular en algunos casos, requiere de algo que sustente los ejercicios de memoria y no solamente la academia, eh, donde va a Es que, haber seguramente cosas interesantes, pero ¿cómo sientes, en qué se puede arraigar? ¿Cómo se vuelve el mira, proceso lo que social? pasa es muy sencillo y muy complejo, porque sin un movimiento social, sin una comunidad eh, que lleva adelante un proyecto eh, y que resiste, en primer lugar, una comunidad de resistencia para después transformarse en una comunidad activa. eh, la memoria es una memoria individual que no tiene por qué circular. Todas tenemos, la memoria es parte de la vida de la gente, o queda reducida o enquistada en en un pequeño grupo. Por eso yo cuando hablo de luchas por las memorias o de memorias en conflicto, es cuando las memorias son vivas, cuando las memorias son parte de la vida de la gente que está proponiendo algo y que está luchando por ese algo. O sea, a veces se habla de memoria como si no existiera un mundo del hoy. No olvidemos, no olvidemos, no olvidemos, no olvidemos. ¿Y por qué no hay que olvidar? No hay vida sin olvido. Además, el olvido no es voluntario, pero no podemos olvidar, debemos recordar. El deber de memoria, para mí, es una falacia. O sea, solo decir que debemos recordar, porque corresponde recordar, a mí no me dice nada. Muchas veces como yo he trabajado sobre el concepto de memoria, me dicen, no, cuanta más memoria mejor. No, me niego a esto. O sea, las memorias son parte de la vida. Entonces, según la vida que llevemos, vamos a incorporar esas memorias en una caja de herramientas para nuestras luchas del día de hoy. Si no es una caja de herramientas, si no es una herramienta y es solo una cajita de recuerdos, eh, sí, puede ser muy interesante, puede dar pie a muchas novelas, puede dar pie a muchos testimonios, pero no tiene ningún uso, para ponerlo de manera muy práctica. No es, entonces, a mí me gusta pensar en las memorias como herramientas. Entonces, en esa caja de herramientas no son las únicas herramientas, hay otras. Y esas herramientas se usan en función de los escenarios en los que estamos actuando. Entonces, sí, yo creo que el momento de la Comisión de Verdad, para volver del momento de hace 20 años o 22, cuando empezó todo el proceso que llevó, digamos, son 20 años de la entrega, hubo un proceso previo, ese proceso previo tuvo sus etapas, inclusive un cambio de presidente de Perú en el medio con cambios en la comisión. Entonces hay una iniciativa que hubo, por supuesto, emprendedores, emprendedoras, gente que lo llevó adelante en esta gente a la que vos haces referencia, gente de los intelectuales de los partidos de izquierda, abogados vinculados a los derechos humanos en el plano internacional, agencias internacionales que apoyaron. Entonces, porque el momento político del Perú permitió o les dio la posibilidad de tratar de llevar adelante este proyecto. El proyecto fue exitoso en el sentido de que se llegó a un informe. Hubo muchos otros lugares donde las comisiones
este tipo de comisiones llamadas de verdad o de reconciliación o de la paz o de lo que se quiera, no llegaron a buen puerto. Esta llegó a un informe importantísimo, que en su momento tuvo su impacto. Pero ya en el momento mismo de constitución de la comisión y en todo el trabajo durante la comisión y en la elaboración del informe, hasta muchas fuerzas en contra, muchas fuerzas en contra. Y eso se fue transformando a lo largo de los 20 años. Yo recuerdo el evento que se hizo en el IEP para los 5 años del informe, después el otro evento para los 10 años del informe, y había cosas y había como situaciones de balance, que de todo esto, que fue un esfuerzo enorme y que le costó tanto sangre, sudor y lágrimas, y a veces nos preguntamos si no le costó la vida a Carlos Iván, de todo el esfuerzo y toda la angustia que significó ser comisionado en esa, y escuchar todo lo que les tocó escuchar y trabajar sobre eso. A los 5 años hubo un balance, donde había ciertas transformaciones legales que se pedían, se recomendaban en el informe, que empezaban a ser incorporadas. También el archivo, de mantenerla. Entonces fueron así, algunas de las cosas del informe se pudieron llevar adelante. Otras partes que tuvieron que ver con la comisión tuvieron un impacto sobre las víctimas, o sea, que sean escuchadas por el Estado ya era, si se quiere, una actitud sanadora, o sea, mucha gente que no había sido escuchada nunca logró hablar frente a autoridades, les dieron un reconocimiento por haber dado el testimonio. Eso en lo personal les significó mucho. Pero aquí hay un tema que está en la introducción o en el prólogo del informe de la CDR, que sigue vigente, que no cambió, y es que el racismo y la subordinación de comunidades en Perú, igual que en casi todos lados, pero especialmente en Perú, cuando el informe dice 75% de las víctimas eran quechua hablantes, y dice, no recuerdo justo las palabras, pero dice, si bien no podemos decir que la base de la violencia, que el motivo de la violencia era el racismo, esto no hubiera ocurrido si no hubiera una discriminación estructural de siglos. Y yo creo que o sea, la gran pelea es esa discriminación estructural de siglos, y que es tan difícil de quebrar, tan difícil de quebrar, que inclusive o sea, se reitera en distintos espacios permanentemente, no solo en Perú, estamos hablando de Perú en este momento, pero no solo en Perú. Entonces, el impacto del informe de comisión de verdad en una sociedad y en un escenario político que va para el otro lado, queda subsumido, queda como relegado. Y sí, tenés razón en una cosa, y es que en este momento hubo mucha disgregación de esos grupos intelectuales que estaban activos hace 20, 25 o 30 años en el Perú. Se disgregaron, están como disueltos, Sueltos ¿no? es una buena palabra, sí. Sí, medio que se evaporaron. Bueno, porque el Perú ha cambiado mucho en 20 años, de manera dramática. Sí, y mira cómo estamos ahora, tampoco es que estemos en un gran momento, la verdad. Eh, justo recordaba que ya que hacías mención al discurso de Salomón Lerner, bueno, al prefacio, pero luego en el discurso de entrega del informe, él dice esto, que también creo que es un cambio, muestra como un cambio, no sé si de época, pero sí de sensibilidad. Él llama a la vergüenza colectiva.
Sí, Es algo que debería avergonzarnos colectivamente. Y cuando lo hace, está en Palacio, rodeado de las personas, los directos interlocutores del mensaje, digamos, los que deberían sentir vergüenza. Están los jefes de los partidos, los militares, el presidente de la República, pero nadie siente vergüenza. Entonces yo me acuerdo ya entonces haber sentido, y siento ahora con más claridad, que, que era como pedir un tipo de sentimiento moral que ya no era capaz de producir nuestra sociedad. Quizá por eso había que pedirlo y hacerlo explícito. lo que pasa es que, viste, eh, pedir sentimientos, hacer política de sentimientos, no es fácil. Uno puede hacer política de instituciones y decir, aquí no puede haber tal tipo de discriminación en este espacio institucional. Entonces una puede ir por el lado de prácticas institucionales. Y si los poderosos no están abiertos a la introducción de esas transformaciones institucionales, mucho menos van a cambiar las prácticas y mucho menos la cultura o los sentimientos. O sea, pensemos que uno puede decir, esta práctica se puede llevar adelante, esta no, pero decirte qué tenés que sentir es totalitario también. Si no sentís vergüenza, sos un desvergonzado, Y bueno, pero pero tienes derecho a ser desvergonzado, digamos, mientras no hagas daño con tu Pero bueno, lo desvergüenza. que Claro, tenemos son muchos políticos desvergonzados. claro que sí. Nos pueblan. Soy José Carlos Agüero y esta es La Oruga. No quiero dejar pasar algo que me gustaría que lo matizaras. Conversábamos también hace poco con el escritor y periodista David Reeve y parte de lo que superficialmente dicen se parece. Él también suele decir de manera además bastante elocuente que el deber de memoria no existe, que eh, digamos, la no repetición es un eslogan, digamos, y que la memoria, pues bien cuando hay cuando sea, genere efectos prácticos positivos, pero que en su experiencia de periodista que cubre guerras y que ha cubierto varias, eh, lo que él siente que es más útil para el mundo contemporáneo es el olvido, porque detiene el encono, digamos, quita esa herramienta que tienen los poderosos justamente para reiterar los ciclos de ira y revancha entre países, sobre todo étnicamente enfrentados. ¿Cómo interpretas esto? Eh, Sinceramente voy a ser muy Celo, celo. directa en esto. El pensamiento de Riff no me interesa. No sé por qué se ha convertido en un señor tan citado, tan entrevistado y al que se lo escucha. Porque la verdad es que no entiende nada de lo que pasó en nuestros países. No entiende. Y no entiende, creo, esto, digamos, por eso dije, voy a ser dura, no, no me interesa escucharlo. No me interesa escucharlo porque habla de olvido, habla de silencio y habla de un tipo de armonía social o búsqueda de armonía social con la que yo no comparto. Entonces no me interesa, la verdad, voy a ser muy franca. He leído algunas de sus cosas, he leído algunas de sus entrevistas, pero además llamar al olvido. El olvido no se puede manipular. No, no. Sí, sí, la verdad, No, no, yo no yo, coincido. O sea, yo tampoco coincido, cuando yo digo pero que lo estamos digo, sí, con temas claro. de luchas por las memorias, entonces yo no digo que hay memoria y hay olvido. El olvido es involuntario. Lo que puede haber es silencio.
Y los silencios tienen muchos sentidos y muchas explicaciones. Claro Y que esto sí. ha sido bastante estudiado, Michel Polak y otros lo han trabajado. O sea, ¿por qué hay ciertas cosas, todos, y en toda nuestra vida, hay cosas de las cuales preferimos silenciar, no hablar? En un momento dado, que por ahí la decimos. En los casos de las víctimas de la violencia política y de la represión estatal, mucha gente no habla, no cuenta muchos años, porque no quiere herir para que la gente no escuche cosas horribles, o no quiere, se cuida, pero no es que lo olvida, o porque el clima social no permite. Pensemos en lo que llevó, el tiempo que llevó que las mujeres hablaran de las violaciones. Inclusive en la CBR, los testimonios de violaciones, a pesar de que se hizo esfuerzo y todo lo que se quiera, son poquísimos, porque las mujeres no hablamos de eso, porque siempre venís con una cultura patriarcal en la cual la culpa es tuya, porque provocaste, porque usaste una pollera corta, por lo que fuera. Entonces las mujeres, o sea, hay ciertos climas culturales que provocan silencios. Entonces, eso muy claro, y eso lo hemos estudiado y lo podemos ver permanentemente, lo que lleva a la gente a hablar cuando son víctimas y lo que lleva a que eso se convierta en una política pública es otra lucha. Entonces, como que tenemos inclusive la idea del respeto al silencio. Yo digo que hay un derecho al silencio. A mí no me van a hacer que me violenten para obligarme a decir cosas que yo no quiero decir. Es una violencia enorme. Entonces tenemos derecho al silencio como tenemos derecho a la memoria y a la rememoración. Y esto es de eso, estamos tratando con seres humanos con sentimientos. Y bueno, y eso es lo que a veces desde distintos lugares se ponen, la gente se pone, algunos se ponen intelectuales, se ponen muy normativos y dicen, hay que tal cosa. Y no, la gente hace lo que puede, lo que, lo que desea, con lo que se compromete, y no necesariamente con lo que una autoridad le dice que corresponde hacer. Sí. Autoridad moral o autoridad. Por eso Intelectual, digamos. los moralismos no van conmigo. Sí, queda claro, no es un matiz, es una gran diferencia respecto de... Para mí sí, para Sí, sí, mí. sí. Puede parecerse, pero qué interesante, ¿no? Cómo puede parecerse superficialmente por el uso de las mismas palabras, lo que podría decir alguien como Riff y lo que puedes decir tú, pero es un contenido distinto. Él prácticamente habla del olvido como una operación táctica, Exactamente, ¿sí? exactamente. Y no está registrando en realidad los procesos sociales que hay complejos, ¿no? Para que la gente pueda vivir en general, que la memoria es parte de la vida, digamos, ¿no? No es algo que La esté... memoria es parte de la vida y la memoria es una herramienta en nuestras luchas y en nuestra construcción de nuestras propias identidades. O sea, Perfecto. lo podés pensar vos en tu propia persona, lo puedo pensar yo y lo puede pensar cualquiera. Nos construimos sobre la base de lo que fuimos, de lo que nos tocó, Sí. ¿sí? Y eso está ahí. Entonces, frente a eso, yo a veces digo, bueno, eh, la fragilidad de la fake news, porque en el fondo son frágiles, si no llegan a encajar con las memorias de la gente. Entonces, una diría por ahí son superficiales, eh, no son duraderas. Pueden ser reemplazadas por otras fake news de pasado mañana. Claro, el arsenal es infinito. Exacto, Sí. exacto. Y el poder de yo no sé mucho sobre medios de comunicación y no me he metido para nada con redes, pero el poder de comunidad que se ha perdido en términos
de interacción humana, y la pandemia ayudó todavía más a perder el contacto personal, eh, presencial, y el reemplazo por esto que inclusive estamos haciendo vos y yo en este momento, que es conversar a través de cuadraditos en una pantalla, te, mm, transforma por completo los sistemas de relaciones humanas. Sí, para empezar, le quita proximidad, calidez, pero algo Quita aporta a los también. niños, Y quita, sí. las complicidades, los Claro, límites. el gesto, ¿no? La lectura corporal, o sea, bueno, mucha cosa humana hay que no se puede sustituir por una pantalla. Dime, hay algo interesante para mí, supongo, en el Perú es interesante pensarlo, y es qué tan distintos son los procesos de lo que se llama el Cono Sur, pensando en Uruguay, Chile, Argentina, y Perú, Colombia, y bueno, los otros, los del Pacto Andino, vamos a decirle así. O sea, los procesos de significación de la memoria. Creo que algo de eso tiene que ver con que las militancias o parte de las víctimas de violación de derechos humanos en el Cono Sur formaron parte de una militancia que luego pudo ser asumida por, por las generaciones posteriores o por los sobrevivientes o inclusive por los estados, en el caso de Argentina muy claramente por los gobiernos de Cristina Kirchner y el anterior, con orgullo, digamos, sino con orgullo, con apropiarlos, con reivindicando esas militancias o no estigmatizándolas, al contrario. En cambio, en el Perú eso no es posible de ninguna manera. La- el conflicto armado fue diferente, no es solamente El una... conflicto armado fue profundamente Fue diferente, muy diferente, porque exactamente. vos lo que tenés, o sea, en, en Argentina, en Chile y en Uruguay, aunque hubo lucha armada, eh, el, la base de la noción del pasado violento es terrorismo de Estado. Entonces, de vez en cuando y muchas veces y cada vez más, o sea, en la Argentina hay mucho silencio, muchísimo, muchísimo silencio sobre la lucha armada y sobre las militancias. Vos decís, se reivindica, pero se reivindica una militancia romantizada por completo, no la militancia militarizada. Así es. ¿Entendés? Que tiene sus Querían un mundo secretos. mejor, querían un mundo mejor, querían más justicia social. Sí, muy bien, pero hasta ahí todo perfecto. ¿Entendés? Luchaban por el pueblo. ¿No? Es un slogan, pero ¿qué hacían? ¿Cómo se hacía? Todo eso es silencio, silencio y silencio. Y de vez en cuando se van abriendo investigaciones, cosas, debates. Eh, Hubo un debate hace unos años, pero ya hace bastante, como 10, 15 años, de filósofos, que salió, que empezó en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, vinculada y salió un libro de todo esto, más de un libro, sobre no matarás, se llama. Y el tema era un debate ético-político sobre si la política está por encima de la vida y si en función de un objetivo político podés matar y bajo qué condiciones. O que la vida humana viene antes que la política. Entonces, bueno, ¿qué debate? Digo, fue un debate, pero fue un debate de unos cuantos filósofos y gente preocupada por la dinámica social y política, y quedó ahí. Entonces, después que aparecen, ahora la última novedad es un libro que acaba de salir, que yo no lo leí, que escuché sobre él, de una periodista muy conocida, de María O'Donnell, que había escrito ya un libro sobre el secuestro que hizo Montoneros de un alto empresario de la familia Born, y ahora tuvo acceso a nuevos documentos
que incluyen todas las negociaciones para el pago del rescate por parte de las cúpulas montoneras y los representantes de la empresa. Esto salió hace un mes y medio, donde te muestra una trama de una negociación que fue el rescate que más se ha pagado en la historia, creo, de toda la humanidad. Fueron 60 millones de dólares que se pagaron por el rescate de este empresario. Y toda una red internacional de lugares y de maneras de pagar el rescate y de muertes en el medio y todo lo que uno quiera saber, que te muestra un operativo nada más de Montoneros. Te digo esto como para decir, hay un montón de cosas que no sabemos cómo se hacían, de qué significaban, y que vistos a 50 años después, o 40 años después, 50, no, estos son 50 años después, empiezan a salir a la luz como documentos históricos más que como herramienta de memoria. Porque en todo caso, como herramienta de memoria, hay que ver quién y cómo se va a usar. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay una... Y el tema del presente y del pasado en el presente y con orientación a futuro es permanente. O sea, no sé si escuchaste los conflictos que hay en la provincia de Jujuy en este momento, que hubo mucha Sí, represión, que es un conflicto que tiene que ver con los docentes que protestan por los bajos salarios, con los pueblos originarios que protestan por la minería extractivista, y la falta de agua por la producción de litio, que está en manos de empresas multinacionales. Y es un conflicto y se junta y se mezcla con la represión durante la dictadura, con lo que se llama la noche del apagón, un montón de elementos emblemáticos, pero que esas memorias de esas represiones del año 76, 77, 75, están incorporadas en las luchas de hoy. tal No, cual. no están separadas. Sí, Y en sí, ese sentido son memorias vivas. sí, tal cual. Es increíble cómo se abren camino, inclusive acá, digamos, con donde las condiciones son realmente adversas, no solamente para recordar, sino hasta para pensar. Estamos en un momento difícil actualmente de Sí, mucha represión. sí. Igual, la resistencia al gobierno que hay actualmente está plagada de lo que podríamos llamar así como tiempos que se traslapan Ujú, y que se retroalimentan. Y es súper interesante ver entonces cómo, bueno, nuestro presente está cargado de tiempos muy bien antiguos, ¿no? ujú, Y ocurre y genera mucha, no sé, otro tipo le brinda otro cariz a la sola movilización política coyuntural, ¿no? sí. Para no quitarte mucho más tiempo, eh, quiero preguntarte dos cositas. Una, eh, o quizá, ya sí, está bien. Ya pasaron unos años desde tu texto sobre la memoria y la democracia, eh, muy provocador. Eh, ¿Qué piensas ahora? Ya han pasado creo que 8 años, 9, 10, no sé, desde No, ese texto. pues sí, depende, hubo varias versiones, hubo varias Ya, pero versiones. ha pasado un poco de tiempo. En el libro La lucha por las memorias salió hace 5 años, pero 5, no importa, sí, ya, sí. ok. Pero bueno, pero una la venía pensando ya desde antes. Sí, sí, porque yo lo leía antes, creo, ¿ah? Sí, Sí, exacto, sí. bueno, estamos con nuestras democracias actuales, digamos. ¿Qué sientes hoy? Este vínculo entre memoria y democracia está claro que no es una necesidad, no hay una No, yo necesidad. lo que dije ahí y sigo sosteniendo es que en el momento de las transiciones, en el caso argentino hace 40 años, una sentía que eh, eh, recordar y conmemorar lo que había pasado y especialmente las memorias del sufrimiento
las memorias de la represión, ayudaba a imaginar un futuro sin esas represiones. Cuando decíamos eso, había varios elementos. Uno es que las memorias eran de la victimización y no memorias del activismo. Por eso yo ahora reivindico mucho más el trabajo sobre memorias de la resistencia y las memorias de la resistencia en las resistencias y en el activismo actual. No solo que las memorias no sean solo del sufrimiento. Ese es un punto. Tampoco glorificar la lucha armada, que es otro elemento que está Sí, ahí, que hay una romantización, ¿no? queda claro. Este, entonces está, y la pregunta permanente es, cuando hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un sistema institucional? Estos sistemas institucionales pueden funcionar, elecciones, parlamentos, leyes, políticas públicas, presupuestos estatales, ministerios y todo lo demás, con pocas referencias al pasado. O pueden funcionar ancladas en una democracia sustantiva, eh, que reivindica derechos del demos. Eh, y, y ahí las memorias de la represión de hace 50 años son un pedacito chiquitito de lo que te decía antes, memorias de larga duración, y no solo las más cortas, memorias de todo lo que pasó en este momento en la Argentina. Se está hablando, o sea, con esta hiperinflación, oye, la inflación y todo esto, se dice, bueno, durante el periodo democrático, desde la transición en el año 83, tuvimos una enorme crisis hiperinflacionaria en 1989. Tuvimos otra crisis y otra situación de conflicto social enorme en 2001. Y tenemos la situación de crisis impresionante de este momento y de los últimos años. Entonces, las memorias van a ser memorias del 2001, van a ser memorias del 89, va a ser la reconstrucción para luchar contra el hambre, de una manera de organizar comedores populares, de una manera de organizar comunidades que también se reinventaron o se recordaron y se actualizaron en la pandemia, porque en la pandemia no hubiera habido posibilidad de sobrevivir en barrios populares, en comunidades marginadas, sin una organización comunitaria social. Entonces, las memorias de la organización comunitaria remiten a la dictadura, pero remiten a muchos otros momentos de la historia argentina. Entonces, el asunto de pensar que hay alguna situación privilegiada de las memorias de un periodo histórico, de una situación de conflicto, en la construcción de la sociedad del orden deseado, a mí me parece que tiene sus límites. Y por eso yo pongo el signo de pregunta entre la relación entre memoria y democracia. Es mucho más largo de decirlo, pero es un gran signo de pregunta. O sea, si memoria hace referencia a memoria del terrorismo de Estado y democracia es un régimen institucional, yo no sé qué, no le Claro, veo tanto. no hay un vínculo de Ninguna necesidad. relación Claro, necesaria, exactamente. exactamente. Sí, queda claro. Ya para, ahora sí, no abusar más de tu tiempo, un comentario sobre, quizá ya no es el momento, pero hace unos años, ¿te acuerdas? Se hablaba de el gran momento de la explosión de la memoria, el boom de la memoria, sobre todo cultural, Sí, libros y todo esto.
creo que ha cedido un poco, pero no deja de ser una industria importante. Pero no todo es la industria. Y hay museos, y hay Sí, teatro, y hay películas, acá en Lima tenemos el lugar de la memoria, y sí. en Argentina el parque, y en Chile el museo, y en fin, por todos lados en América estamos llenos de sitios que se supone son hitos para algo, digo. Puede ser para resistir, como dices tú, para conmemorar, o, o son monumentalidad simplemente distinta a la que ya construía el Estado. Entonces yo creo que hay, modestamente, creo que el cambio de una monumentalidad por otra, pues, ahí hay algo criticable, ya algo no observado del todo por nosotros mismos, digamos. ¿Tú qué sientes respecto de estos esfuerzos conmemorativos, culturales? Bueno, ahí la gente lo hace. O sea, en eso soy, digamos, una observadora. Ya, yo no voy a decirle a la gente está mal que lo hagas o está bien que lo hagas. Una novelista escribe sus novelas sobre lo que quiere, no les vas a imponer el tema. Entonces, sí, el tema convoca para productos culturales de todo tipo, es la realidad que vivimos, que es un tema convocante tanto para quienes producen como para quienes consumen los bienes culturales. Entonces allí no hay por qué meterse, yo no me voy a meter. Eh, la cuestión de lo que hace el Estado, ahí una puede decir, puede meterse un poco más y decir, eh, hay una ola museística. Además, yo en un momento tomé fotos y puse fotos con todo, la arquitectura es muy parecida en todos lados. Son estos edificios más bien de cemento, más bien cuadradotes. El humo es un poquito diferente porque pero según de dónde lo mire, es cemento y cuadrado. Sí. Pero vas a Colombia, vas a Chile, pero también vas a Varsovia. O sea, hay una globalización de un estilo arquitectónico de los museos estos, qué sé yo. Eh, a mí eso, bueno, es lo que pasa. Hay algunas empresas internacionales grandes que ganan los concursos de los museos en muchos lados. O sea, hay toda una cuestión el cual una puede ser bastante irónica alrededor de eso. Eh, la pregunta que yo me hago es si queremos museos. ¿Quién quiere museos? ¿Y qué es un museo hoy en día? Porque si el museo es el, la organización de una narrativa única que se quiere imponer como dominante de un periodo, de una situación, anclada en objetos, pero a diferencia de un museo de arte, que lo que vale es la pintura que colgás o la escultura que vas a poner, aquí los objetos no cuentan tanto. Los documentos podés mostrar en un museo una revistita, podés mostrar un arma, podés mostrar esto, lo otro, pero lo que importa es la narrativa, el relato museográfico. Entonces, haces un relato museográfico, hay un relato que es el que querés imponer en el Museo Nacional, cuando el conflicto y las luchas están muy presentes. En ese sentido, y hay un librito que no sé si lo conoces, que es una conversación entre Ricard Viñés y yo que hicimos en Barcelona hace un par de años, que se llama ¿Cómo será el pasado? Una conversación a partir del giro memorial. Ricard es un investigador, un historiador catalán de Barcelona que trabajó mucho en el tema del memorial democrático de Barcelona y ahí los dos estamos de acuerdo en que no queremos museos convencionales, queremos centros culturales, queremos lugares en los cuales distintos grupos y distintas
siempre con ciertos límites, por supuesto, todo lo que quiera, que expresen su derecho a la memoria. O sea, pensar la memoria como un derecho y un papel del Estado para garantizar y dar los elementos para que se puedan desarrollar se pueda ejercer ese derecho. Y ahí coincidimos muchísimo, Ricardo y yo, sobre este tema. Entonces, queremos pocas exposiciones permanentes y muchos espacios para temporales. Sí, hablamos de Queremos. museos y cosas por el estilo, ¿no? Claro que sí, queremos eso. Sí, espacios donde se pueda no contemplar, transmitir y aprender, porque no creo que esa sea la idea en estos temas, sino, no sé, poder generar Bueno, una estás reflexión. usando tres palabras que no van juntas, ¿eh? A ver, Porque yo me niego, y esto es un cambio más reciente de reflexión sobre la noción de transmitir. No transmitimos nada, ajá, no se trata de transmitir. ¿qué Se usarías trata en de dar vez? elementos para la reflexión y para Claro, el claro que sí, aprendizaje. ¿Entendés? eso Entonces estamos vos usas enseñanza-aprendizaje es una cosa, transmisión es otra. Y de acuerdo, sí. este, dejemos de lado esto de que somos cadena de transmisión y que quienes están en la otra punta van a pensar exactamente como lo que nosotros queremos que piensen. Sí, aunque lo deseemos, no va a suceder así. ¿Y por qué no va a suceder? Claro, sí, Exactamente. genial. No, sí estamos de acuerdo. Elizabeth, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias al por tu contrario, tiempo. es un gusto. Es un Un gusto gusto. y bueno, espero, digamos, en estas semanas, en estos meses, ahí empieza a haber bastante movimiento en Lima sobre los 20 años de la CBR y Estarás participando, ¿no? suerte en En todas los esas eventos actividades. del Lidebook, ¿sí? ¿Vas a estar? Yo tengo un evento en septiembre de, de, la, de la Católica. ¿Qué bacán, presencial o por No, no, cuadraditos? no, no, por cuadradito, desgraciadamente. Como por cuadradito. No, presencial me toca también en septiembre antes en Chile, que son 50 años del golpe. Ahí sí. Genial, bueno, que te aprovechen en Chile y que la pases bien. Bueno, gracias. Un Un gusto, gusto, Elizabeth. José Carlos, y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, Chao, chao. amigos. Esta ha sido Elizabeth Jelling y este es el final de este episodio de La Oruga. Hasta luego.